un podcast de BDSM 101. Charlas sucias con Rat y Raven. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 15 de Charlas Sucias, un podcast de BDSM 101, en donde estaremos, como siempre, echando desmadrito mientras hablamos de temas random que tengan que ver con cosas cochinas, sexualidad o BDSM en general. Traté de aprenderme el intro, ya sé, son 15 episodios y todavía no me memorizo, qué vergüenza, pero como siempre, como cada episodio, es un placer saludarlos. Mi nombre es Raven. Y yo soy Rat Domination. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 15. 15 ya. 15. Imagínate que fuera 13. Que son 13. Que son 3. Nada más que me acordé de un video de memes chillosos para quien lo conozca. 15. Yo no lo he visto. Me siento fuera de contexto. No, sí, es el del payasito. Que según empiezan los juegos del miedo o algo así. Y el otro sí. 15. Sí, sí es cierto. Ya me acordé. Bueno, pues nada, gente, el día de hoy vamos a básicamente a hablar sobre un tema en específico. Es episodio largo, así que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, como siempre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura leather. ¿Qué has escuchado de la cultura leather? ¿Sabes Sí, qué es? por supuesto, pues tiene como así, digo, lo vas a explicar, ¿no? Pero parte de ello es los primeros pasos para la creación de lo que conocemos hoy como BDSM. Y bueno, o sea, ya luego es otra cosa, ¿no? Pero sí lo he escuchado. De hecho, pues es un estereotipo muy, muy marcado. Ahorita supongo que vas a hablar de la vestimenta. Sí. Pero para los que quieran darse ya una idea de cómo es, estoy hablando para los que conozcan South Park. El señor esclavo es un personaje de la cultura leather. 10 de 10. Así es. Excelente representación. Ok. Bien, cuando solemos escuchar sobre la cultura leather, comúnmente, como lo mencionó Rat, bueno, no sé si lo mencionó o no, lo asociamos automáticamente con BDSM. Si bien, sí está bien, porque al final son como los inicios del BDSM, pero son dos cosas totalmente diferentes. Entonces hoy vamos a centrarnos en específico de la cultura leather a lo largo de los años o de las décadas que han ido hasta la actualidad, que se podría decir que se originó en la década de los 50, que es cuando comienzan los primeros colectivos gays en Estados Unidos, y en aquella época se manejaban con ciertos tipos de códigos tradicionales de masculinidad, por así decirlo. Y también había cierto tipo de estereotipos de cómo era la persona homosexual en aquella época, que básicamente siempre los asociaban con personas que demostraban fragilidad, sensibilidad, eran muy delicados y todo este rollo, ¿no? A este estereotipo se le conocía como la loca, inspirado en una película de aquella época. Sí, pues bueno, o sea, para empezar ni siquiera era algo normal o bien visto en ese entonces. Vivían con básicamente el rechazo de la sociedad y familias y sí. Iglesia y demás. Entonces, pues sí, o sea, los estereotipos pues estaban cabrones. Digo, actualmente hay personas que llevan sus preferencias sexuales o el ser gay de muchas maneras. O sea, hay personas que son muy extrovertidos, que hay personas que son más introvertidos o que lo llevan de ciertas maneras o que pertenecen a ciertos colectivos o ciertas modas. No tiene nada de malo y los estereotipos, como siempre he dicho, están por algo. Es como si dijera que a todos los mexicanos les gusta el picante. Pues sí, a la mayoría, no a todos, pero una gran mayoría nos gusta el picante y por eso están los estereotipos. No tiene nada de malo tener estereotipos, se los dice a alguien o se los dicen a alguien que odian las etiquetas. Exacto. Pero a final de cuentas están ahí. Y el problema del estereotipo es cuando se hace con el afán de atacar o con el afán de ridiculizar o con el afán de hacerle daño a la persona, como en ese entonces se le hacía pues a las personas gay. Ajá, exacto. Todo este concepto o todo lo que... Sí, todo el concepto de lo que consideraban como la persona homosexual cambió porque comenzó la Segunda Guerra Mundial, que dio como resultado que varias personas que estaban en el closet y fueron a la guerra tuvieron contacto con
pues muchos hombres. Entonces esto fomentó que hubieran creado lazos y conexiones y pues se vieron forzados a salir de su closet, no porque quisieran. En unos aspectos pues quizás eso fue bueno, pero también fue muy malo porque, como lo dijo Rat, en esa época estaba muy mal visto y entonces sufrieron rechazo y discriminación por su orientación sexual, claro está. Es que, bueno, sí, o sea, la guerra no es que estuviera bien a final de cuentas. El punto es que fueron a un entorno homosocial, es decir, un lugar donde hay puros hombres conviviendo con puros hombres. Uh-huh. Y las personas que ya tenían estas preferencias sexuales, pues obviamente ahí dijeron, pues estoy conviviendo con solo lo que me gusta, o sea, y no tiene nada de malo porque veo que hay otras personas que están igual o que están pasando por la misma situación o pues estoy forjando lazos con esta persona. Y otras personas que pues descubrieron ahí que a lo mejor tenían esta preferencia sexual y que nunca habían podido explorarlo. El problema fue cuando regresaron. Sí, el problema fue precisamente cuando regresaron porque pues obviamente personas que ya habían salido del closet pues ya regresaron a su golpe de realidad, por así decirlo, porque la mayoría de estas personas pues ya tenían familia o al menos ya estaban casados, con hijos, y entonces tuviste la oportunidad de ser quien eres cuando estabas en la guerra, por así decirlo, y el hecho de regresar a tu realidad, pues quieras o no, sí te da un golpe. Y bueno, dejando de lado un poquito ahí los problemas psicológicos que deja la guerra, como el estrés postraumático, todo ese desmadre, ¿no? Pero sí. Bueno, en el mejor de los casos solo llegabas con tu problema de chingao, soy homosexual y ahora cómo se lo digo a mi familia. Ahora imagínate que regresara sin un bracito. Ajá, o sea, todos los problemas que contrajo sí. Te trajo la guerra. Sin tu medalla aquí que te dio el... Sí, tu medalla de mira, maté un chingo de personas. Exacto. Uh-huh. Todo eso pesa, o sea, sí estuvo cabrón en esa situación, ¿no? Entonces, pues obviamente aquellas personas que ya descubrieron su sexualidad y se sintieron cómodas, agarraron el riesgo, por así decirlo, y entonces como que hicieron su colectivo. Y entre todos las personas que ya tenían estos gustos que regresaron de la guerra, fueron buscando un lugar en donde, en donde poder estar siendo ellos mismos sin el miedo a ser juzgados o sin el miedo de que los rechazaran socialmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ven esta oportunidad al final con los motociclistas, primero porque les daba cierta conexión con la guerra y segundo porque al final este tipo de clubes ciclistas, donde habían, motociclistas, eran muy selectivos. Es que me lo imaginé a todos ahí con sus pantaloncitos de ciclista y sus bicis ahí con su casquito. Y su campanita. Sí. Estaría genial. Todo un cambio de cultura me vino en este momento. Pero mamadísimo esto. Vestidos de cuero. Ajá. Ok, bueno, motociclistas, corrección. El chiste es que vieron la oportunidad de comenzar ahí precisamente porque estos clubes eran muy selectivos, no entraba cualquier persona. Obviamente primero tenías que tener una moto y segundo estar mamado. Y tercero, ser hombre homosexual. Exacto. O sea, sí cualquier tipo de discriminación está mal, pero en ese entonces tenemos que ver el contexto histórico en el que vivían. Eran discriminados y no justifica el hecho de que discriminaran a otras personas, pero pues obviamente se entendía también el punto de, pues necesito un lugar donde yo sea yo mismo, no me juzguen y tenga esa privacidad que necesito de toda la sociedad que me ve mal. Entonces, pues obviamente... por eso no dejaban entrar hombres heterosexuales ni mujeres. Ni mujeres. De hecho, en algún momento, ya cuando fue creciendo un poco más, que es ahí a donde se separan los inicios del BDSM y la cultura leather, cuando hay ciertas personas que son lesbianas que también estaban interesadas en entrar a este tipo de clubes, pero como lo mencionó Rat, eran muy exclusivos y no dejaban pasar pues a personas heterosexuales, mujeres y mujeres lesbianas. Entonces, pues sí estaba medio complejo la situación en aquella época. En el momento en el cual se establecieron en este tipo de clubes, dio como resultado que absorbieran ese tipo de moda de los motociclistas. Entonces, es ahí a donde se empiezan a caracterizar por el hecho de vestir cuero, los chalecos con estoperoles, las gorritas de ladito y todo ese rollo.
Y aparte se forma un nuevo estereotipo de la cultura leather, pero de lo que en aquella época eran las personas homosexuales. Dejan de lado el estereotipo de persona frágil, débil y sensible, a convertirse en hombres mamados, súper masculinos, con mucho bigote, claro está, pero que también podrían tener ese lado femenino, por así decirlo. Es que sí, precisamente por eso mencionaba lo de los estereotipos hace rato. Pues que en ese entonces se tenía esa idea precisamente como discriminación, como una forma de atacar de, ay, pues como lo hacen ahorita. Todavía veo muchas personas de, ay, eres niña o eres ay, que eres homosexual, para retar a hacer las cosas. Y muchos a lo mejor no tienen la intención de insultar a todo un colectivo, ¿no? Pero aún se trata de minimizar y de hacer ver menos a una persona solo por el hecho de una preferencia sexual o por el hecho de ser un sexo. Entonces, pues obviamente ahí está mal. Y en ese entonces, pues obviamente se les tachaba de frágiles, de poco masculinos, de ay, el homosexual, pobrecito, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, pues obviamente todos estos mens dijeron, no, pues soy un ex soldado mamadísimo, entrenado, o sea, puedo sacar un arma y darte un tiro si quiero. Pero soy gay y no afecta nada el hecho de que sea gay con que te pueda partir la cara, básicamente. O sea, eso desde mi punto de vista siento que está genial, ¿no? El hecho de cómo agarraron un estereotipo y le dieron toda la contraria. Así es. Como de, ok, me estás vendiendo masculinidad, yo te la tomo, pero le voy a agregar un poco de mi estilo, por así decirlo, ¿no? A este estereotipo o estética le llamaron estética dura. Porque pues eran hombres mamados, vestían cuero. Y siempre estaban duros. Exacto. Eso fue básicamente los inicios de la cultura leather, que se formaron en California. Ok. Un fuerte aplauso por aquellos hombres mamados. Por esos hombres masculinos. Yo quiero decir algo, no tengo nada en contra de los hombres mamados, pero en mi punto de vista, en preferencias, no me gustan tanto los hombres muy, muy mamados. Sí, no, a mí tampoco. Bueno, no me gustan los hombres, pero no me gustaría verme así, o no me gusta cómo se ve un hombre estéticamente así, sí, de súper mamado. Digo, si lo eres y te quieres poner así, chingón. Como, o sea, está chido que, bueno, si quieres ser un hombre mamado que estés marcado y definido, está pasable, pero ya tener bíceps en tus bíceps sobre tus bíceps, eso ya no está chido. Tengo músculos en los músculos, no, exacto. Eso ya no está chido. Bueno, obviamente la cultura leather fue creciendo un poquito más y llegó a lo que era, más que nada no la cultura, sino esa moda que impusieron sobre vestir cuero, sobre la nueva estética de cómo debería vestir el hombre, básicamente. Llegó a lo que fueron escenas de la música, del teatro, del cine. Pero en 1954 se estrena la película The Wild Ones de Laszlo Benedek, protagonizada por Marlon Brando, que básicamente en esta película pues Marlon protagoniza pues obviamente un motociclista rudo, era rebelde, era el chico malo, era un fuckboy como lo que conocen ahora ustedes nuevas generaciones, que básicamente pues sí, era un tipo rudo, pero cumplían con toda esa estética de que era mamado, no tan mamado, pero usaba cuero y como que le daba un pequeño guiñito a la cultura leather. Ok. Así que pues obviamente la película tuvo mucho éxito, claro, ¿por qué no? Por Marlon Brando. Y pues eso llegó a alrededor de todos Estados Unidos, entonces eso como que dio un poco más de apertura a que se viera un poquito normal el tipo de vestimenta y que la cultura leather tuviera un poquito más de presencia y ya no les costara tanto para aquella época, claro está. Sí, y sí, o sea, obviamente estamos hablando de hay un poquito, pero en ese entonces un poquito era un chingo porque no había internet. Entonces el hecho de que llegara a tantas personas con una película que tuviera el éxito que tuvo, más por Marlon Brando, obviamente que era un actor muy, muy renombrado en ese entonces, pues estuvo chido para la comunidad. Y digo, a pesar de que no hablaran del tema o que no lo mostraran tal cual es o cómo se vive en la realidad,
pues obviamente la comunidad dijo, chingón, o sea, nos están dando un espacio de visibilidad, por así decirlo. Aparte, en esa película, bueno, sí, en esa película o ya en esa época, después de que se crearon los clubes de la cultura leather, bueno, en California, ya empezaron a imponer como esa moda. Entonces, Estados Unidos como que dijo, ok, la masculinidad ahora la voy a vender así, hombres mamados, vestidos de cuero y con bigote, ¿no? Eso en aquella época era el estereotipo de que todos los hombres tenían que verse sí o sí así. El punto es que obviamente este estereotipo llegó a parte del cine y la música en los comerciales sí, en los conductores o ciertas cosas. Tal es el caso como un comercial de Marlboro en donde literal es un hombre mamado, es un vaquero, tiene un bigote prominente y promociona la masculinidad diciendo que solo los hombres que visten como él pueden fumar Marlboro, que básicamente ese era el estereotipo de la cultura leather. Que digo, está genial, ¿no? Porque al final sí dieron visibilidad. Sí, hicieron más grande el campo en aquella época en Estados Unidos. Que vaya, Estados Unidos era muy cerrado también. Bueno, si nos ponemos eso, Estados Unidos se fundó por una colonia de personas súper religiosas y cerradas, así que... Buen punto, sí es cierto. Sí, está muy cañón. Bueno, después de esto y de que se abrió un poco más el campo, pasamos o nos saltamos a los años 60 y 70, que básicamente para la cultura leather son los años dorados, como lo que es el cine de oro aquí en México, básicamente. Algo así, por ejemplo. A comienzos de los años 60, las comunidades leather empiezan a gozar cierta difusión dentro del mundo gay americano. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya tenían como antecedentes los comerciales de Marlboro, las películas de Marlon Brando y ciertas canciones, ¿no? Pero lo que le ayudó todavía más fue que hubo un reportaje en la revista Life que en 1962 se publicó donde hablaba sobre la comunidad leather, cómo consistía, cómo llevaban a cabo este estilo de vida, y obviamente se tomaron la tarea de entrevistar a personas que realmente pertenecían a este colectivo, que siento que estuvo muy genial y de aplaudir para los años 60, y se hizo muy conocido porque el título de ese reportaje se llamaba El lado antifemenino de la homosexualidad. Está muy chido porque la verdad es que me sorprende que en ese entonces un espacio como una revista Life, que si no la conocen, era muy grande en ese entonces, pues, como digo, sin internet. Sí. Los medios de revistas, periódicos, televisión, radio, música, cine, pues era lo que había como medios masivos de comunicación. Entonces, que una revista como Life les hiciera un reportaje a algo que todavía en ese entonces era muy mal visto, me sorprende bastante. Sí. Y la neta está muy chido. Y sí, sobre todo que también hayan hecho un reportaje chido. Que hayan ido con personas que realmente pertenecían al colectivo y que lo hayan visto, que lo hayan vendido también como de así se ven las cosas. No se queden solo con lo feo o con lo que ustedes creían anteriormente. Sí, supongo que lo mejor de todo es eso, que no fueron con el afán de atacar o de seguir con los mismos estereotipos de miren a los gays. Sí. Sino fue como una nueva moda y conozcamos qué más nos puede aportar el colectivo. Exacto. 10 de 10, revista Life, quien dirigía aquella época en los 62. Ahora, después de eso, nos pasamos a California, que básicamente California empieza a vivir una importante inmigración de personas gays que estaban dentro de la cultura leather. Entonces, pues obviamente California se empieza a llenar de muchas personas homosexuales y que también querían pertenecer al colectivo leather, ¿no? Entonces eso fue inspirando más porque entre esas personas ya no solo era exclusivo de soldados ni de marines, sino ya habían artistas, ya habían escritores, o sea, ya habían de todo un poco dentro de ese colectivo. Eso fue el que la cultura leather se fuera comiendo, aparte el mundo de la moda, por así decirlo, pero también la música y también el cine, que siento que estuvo genial. Y debido a que tenían ya una población un poco alta de personas homosexuales, fue que la cultura leather se estableció y empezó a crear ya clubes especializados o bares donde realmente se vieran ya y se practicaran este tipo de cosas
de la cultura leather, que es ahí a donde comienzan las primeras prácticas o relaciones sadomasoquistas o dominante sumiso. Sí. Si vieron el video de la historia del BDSM, hablamos un poco de este colectivo y cómo aportó al BDSM. Y sí, es aquí donde se crearon los primeros protocolos, por llamarlos de alguna manera. No propiamente BDSM, no se llamaba así. Y era más que nada porque, como dijimos, o como mencionó Raven, ellos llegaron de la guerra con disciplina militar. Es decir, que en los clubes motociclistas mantuvieron los rangos que tenían en la guerra. Es decir, que si yo era un general, los que eran, no sé, soldado raso o private o como se les llame, tenían que seguir mis órdenes todavía, porque yo era el general en ese entonces y tenían que seguir mis órdenes. Esos rangos se mantuvieron. Obviamente ya después se fueron deformando hacia el lado de las relaciones y hacia el lado sexual. Y es donde comienzan pues este intercambio básicamente, ¿no? Dominante sumiso o sado y masoquista. Que como tal, ojo, no se vayan luego y digan, entonces llevaban la misma relación o el mismo intercambio de roles como lo que conocemos ahora actualmente, porque como lo menciona Rat, va comenzando y ellos también se quedaron mucho con la disciplina que existía en la guerra cuando eran soldados. Apenas estaban comenzando a implementarlas y crear protocolos, pero tampoco eran tan chidos como los que conocemos ahora, porque ya después de que, si ya vieron ese video, ya sabrán que pasó todavía mucho tiempo para que se convirtiera en lo que conocemos ahora actualmente, las relaciones dominante-sumiso. Sí, así es. Como dije, en ese entonces era militar la cosa. Tampoco es que hubiera tanto consenso, se hablara de límites o hubiera tanta seguridad en estas prácticas. O sea, estaban comenzando con esto. Ajá. Pero pues ya se volvían así como que más atrevidones y todo el rollo, porque ya tenían más gente dentro de su colectivo. Y fue así como generaron códigos sofisticados, sus protocolos, y empezaron con nuevas prácticas cochinas. Entre esos se encontraban los backrooms, el uso de juguetes sexuales y pues ya saben, relaciones que no puedo decir el nombre porque me lo banean, pero voy a poner... no sé. Bueno, ustedes ya sabrán, ya se darán una idea de qué tipo de cochinadas hablo, ¿no? Entonces surgen cierto tipo de bares, pero los más famosos en aquella época eran de catacombs, inferno o shawns. Así se llamaban los más famosos de aquella época. Ok. Y tenías que vestir de cuero, si no entrabas. Pues sí. Y aparte estaba cagado porque había ¿has visto como esas películas en donde abren como una ventanita? Ajá. Y solo que piden el código contraseña? No tenían esa puertita, pero sí pedían contraseña. Porque como tenía mucho apogeo, había muchas personas que no eran homosexuales que querían entrar, pero si no tenías la contraseña... Sí, o sea, tenías que pertenecer sí o sí a un colectivo leather, no importa si fueras de otro estado. Eran como los antros de aquí, de las zonas más riquillas. ¿En serio? Sí, nada más que ahí no piden contraseña, piden color de piel. Tú no pasas, eres color cartón, fuera de aquí. Tienes color cerveza oscura, tú no pasas. Buen punto. Qué cosas, qué sofisticados se volvieron los antros. Claro. Qué cosas, ¿no? Bueno, pasamos a los años 70, en donde las personas homosexuales empiezan a manifestarse públicamente. Ya habían cierto tipo de fotografía, como lo vemos en el shibari. Uh-huh. Ya el shibari se volvía como artístico. Ya podíamos encontrar cierto tipo de fotos que le daban un guiño a la homosexualidad, pero también a la cultura leather. Y aparte de eso, empiezan a empezar a llegar a la música. Uh-huh. Hay cierto tipo de bandas que empiezan a escribir cierto tipo de canciones, pero todavía en los 70 como que no se le daba tanta relevancia. Estaban más entretenidos con hacer cochinadas desenfrenadas que ver todavía que ya estaban logrando algo genial, pero como que se centraron más en los clubes.
Pues está bien, digo, a final de cuentas su idea era tener un lugar para ellos. Eso sí. Sin embargo, en los años 70 vino una pelea. Como siempre, ¿no? Como en todos los colectivos. Porque se empezaron a echar en cara de que se había, obviamente en los años 70 lo que hicieron fue generar un propio estereotipo. Bueno, no un estereotipo, agarraron el estereotipo que se formó de los años 50. Sí, 50, sí. Ajá. Y le dieron como lo remixclaron, por así decirlo, ¿no? Crearon uno nuevo. Le hicieron un remix. Un remix, así bien perrón. Entonces mucha gente se les vino encima, que porque eran un clon, eso era copiar, donde queda la originalidad, y que lo más chido se estaban robando lo de los 50s. ¿Qué te digo? Sí, pero pues, o sea, sigue siendo igual hoy en día. Las modas son copiadas de otras épocas y ya, o sea, no hay originalidad realmente en muchas cosas. Todo es copia de algo. Además, es más, me recordó a lo de los góticos discriminando y peleando con otros góticos porque su estilo no es tan gótico como los de ellos y los otros son true. Y pues nada, o sea, bueno, solo quería sacar ahí mi veneno. ¿Tú eres gótico? Sí. No vistes como... Es que, o sea, yo cuando lo conocí la moda gótica y todo el estilo y ideología y la mamada y todo ese desmadre, fue en la secundaria. O sea, hace un chingo de tiempo, como 15 Tenía años. unas gabardinas que ya no le quedan, obviamente, porque creció y se volvió mamado de los brazos. Entonces, pues esas gabardinas las sacó, pero eran unas gabardinas bien perronas que sí dijo, ay, ¿por qué no soy de la misma altura que él para hacer un estilo como de Matrix, ¿no? Y, o sea, estaba chido, me gusta la moda, me gustan algunas canciones y música gótica, pero no toda, porque hay una parte que digo, esto es demasiado lento y oscuro, para mí no es tan así. Y otra parte que es así de, esto está bien chido. Y otra parte que dice, la ropa está bien chida, pero está muy cara. Y dos, aquí en la ciudad hace calor, hace un chingo de calor. Soy una persona que le da mucho calor. Vestir de negro, sí, lo hago todos los días, básicamente. Pero ya ponerme algo de cuero, gabardinas y botas y ese, no puedo. O sea, yo no puedo. Pero aún así me quedé con muchas cosas. Y a final de cuentas ya llegó un momento en el que dije, ay, sí soy, pero también soy muchas cosas. O sea, conocí y estuve conviviendo con algunas personas que eran de ¿cómo se llama? Rastafari. Sí. Y personas metaleras, así true metal y la mamada. Y personas del reggaetón y personas de un montón de cosas. Entonces dije, la verdad, cerrarme a un solo estilo y cerrarme a solo un pensamiento es una idiotez, es una estupidez. Entonces preferí tomar lo mejor de todo y ya, sí, ya soy yo. Yo por eso, miren, camisitas de flores. Porque verano. No es cierto. Yo también, yo no tengo un estilo. Estilo. O sea, cuando me preguntan, alguna vez me preguntaron en mi trabajo porque me dijeron, me gusta cómo te vistes, porque siempre he visto de negro, obviamente, cuando voy al trabajo. Pero siempre me quedo como de, pues no sé, X, visto lo primero que se me ocurre y eso me gusta y lo agarro. No pienso en, ay, esto no va con la moda estética o con la moda de gear. No, es gente, solo compren ropa si les gusta, no importa de qué moda pertenece. Exactamente. O creen su propia moda haciendo un remix de todas las modas, ¿no? Sí, y para que al final se den cuenta que eso ya existe y que, bueno, pertenecen a otra moda. Pero así háganle, nada más. Ya nos desviamos mucho del tema. Pero sí, Ok, sí. No sigan moda solo por seguirlas. Sean Bueno, ustedes el mismas. punto es que empezaron a pelear, pero básicamente los de los años 70 llamaron a su nuevo estereotipo la butch drag. Botch drag. Butch drag. Bocho. Bochito. La buchona drag. La drag buchona. Sí, es lo primero que se me vino a la mente. Ok, el punto es que la gente que odiaba a estas personas por llamar a su nuevo estereotipo butch drag, dijeron que eso era copia y lo llamaron el clone style. Ajá. Y así se la pasaron, ¿no? Al final, lo único que hicieron es que mantuvieron a los hombres mamados, pero ya no existían mucho, ya no era tan importante el bigote, pero se empezaron a agregar más cosas, como los bomberos, como policías y cosas por el estilo.
maestros o cosas por el estilo ya a la vestimenta del estilo de la cultura leather. Ya no solo se centraba en la cultura del cuero, por así decirlo. Sí, más bien más era la hipermasculinidad. Solo se quedaron con eso, con hombres mamados, con esa ideología de que la homosexualidad no siempre debe de verse frágil. Con esa ideología se quedaron y ellos ya escogieron qué tipo de moda querían volver a implementar. Y están en su derecho, ya eran los años 70. Sí. Además, los años 70 tenían modas muy culeras, pero sí. Pantalones acampanados. Sí. Lo único que me gustaba era el cabello, que todo era largo, así, todo es largo y así era chido. Ah, sí. Como Scooby-Doo y Shaggy. Ándale. Sí, me los imagino. Hombres mamados con cabello largo. Ándale. Qué genial. Bueno, eso pasó, ¿no? Como siempre, como en cada colectivo, se pelean. Pero vayamos del otro lado del mundo, en Finlandia, donde conocemos a el Tokulaksonet 1920-1991, más conocido como Tom de Finlandia, que básicamente era un caricaturista o dibujante, no sé cómo definirlo, y que empezó a hacer dibujos al principio de estilo viñeta para periódicos, pero obviamente como en algún cierto punto la cultura leather se expandió demasiado, llegó al otro lado del mundo, por así decirlo, y entonces empezó a crear caricaturas de ese estilo, de la cultura leather. Y al principio las empezó a publicar, pero lo disfrazaba mucho porque estamos hablando que del otro lado del mundo, entonces todavía quizás no estaban preparados para hablar sobre la cultura leather, ¿no? Entonces, poco a poco fue escalando, fue siendo un poco más explícito en cuanto a los dibujos y llegó a un punto en que, pues, se hizo muy famoso y su fama llegó a Estados Unidos. Llegué a ver sus dibujos, están chidos. Y sí, pues es el estereotipo del hombre mamado, con la vestimenta leather, o que el policía, o que el marín. También habían camioneros y vaqueros. Ajá. Pero pues todos con esa complexión y con ese estilo leather, básicamente. O sea, un hombre que lo ves y dices, estás buenísimo, pero me rompes la madre. Ahí está. Y también la parte de que estaba... tenía mucho ese estereotipo físicamente, también utilizaba mucho la retórica de los años 70, de la cultura leather o de los butch, drag, por así decirlo, que eran personas o dibujos hipermasculinos, estilizados, pero que también podían expresar tanto masculinidad como feminidad. Sí, para los que todavía tengan duda, el butch drag es eso, o sea, mostrarse de manera muy masculina. Ahorita si buscan fotos, por ejemplo, les van a salir hombres a lo mejor muy musculosos o muy bien formados con maquillaje, básicamente. Pues es que sí. Es como el video de Queen de I Want to Break Free, donde están vestidos. Más o menos, solo que ahí no están mamados. Freddy más o menos. Sí, ¿no? O quizás le pusieron una ropa que hicieran que se viera más mamado. Posiblemente. Ya no hay agua en tu refri. Pero esa fue en los 80s. Sí, buen punto. Creo. La verdad les fallo. No ubico mucho de canciones. Pero bueno, ahí está el punto, ¿no? Este vato se hizo muy famoso cuando llega a Estados Unidos. Lo que también le aplaudo a Tom de Finlandia es que cuando llega a Estados Unidos y se hace famoso, empieza a tener exposiciones, claro está, pero también se alió con el colectivo o con algún colectivo leather y empezaron a hacer trabajo en conjunto, que pues le ayudó más a él para su fama, pero también su fama le ayudó a la cultura leather, ¿no? Claro. A exportarlo ya no solo a Estados Unidos, sino del otro lado del mundo, que siento que está genial. Que lo mismo pasó, que si ya vieron la historia del shibari y del kimbaku y todo eso, lo mismo pasó con el shibari. Con una revista que estaba del otro lado del mundo, fue como llegó a Estados Unidos, pero cambió de otra forma. Pero no nos vayamos tan lejos. Me mueves la... Sí. Gracias. Y ahora pasamos a los años 80. Los años 80 me gustan. Los años 80 son los años preferidos de Rat, claro está. Sí. Música, moda, retro, neón.
Eran años geniales. Sí. Pero para mucha la cultura. droga, pero bueno. Para la cultura leather no fueron los años dorados, sino es la etapa de la crisis en la cultura leather. Y esto se debió a que en los años 80 hubo un apogeo con los contagios del SIDA. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente no se sabe si algunas personas lo llaman como pandemia y lo pueden encontrar así si investigan. Pero como tal no sé si pueda ser una pandemia, porque al final recordemos que en los años 70 y en los años 60 se enfocaron a tener cochinadas desenfrenadas sin protección y no había este tipo de cuidados. Entonces puede que... O sea, pandemia es que contagia un chingo de gente. Pero el problema con el SIDA es que no sé por qué tuvo tanta relevancia en los 80s. Porque no sé si obviamente la enfermedad supongo que ya existía antes. Y Sí. ya había, supongo, casos y ya había problemas con el SIDA. Pero no le daban la visibilidad que tuvo en los 80s. Yo llego a pensar que, como muchas otras cosas, fue un caso que también tuvo que ver con racismo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas durante la historia que afectaban solo un sector de la población, en este caso Estados Unidos, durante 60, 70, 50, 80. Era épocas de mucho racismo. Entonces, si afectaba solo a la población de color, pues no había pedo, porque pues nadie los pelaba y no había problema para la gente blanca, obviamente. Obviamente. Pero empieza a afectar algo a la gente blanca y entonces sí, hay que hacer algo, hay que darle visibilidad, esto está muy mal. Lo vemos con Coca-Cola, cambiaron los ingredientes cuando empezó a afectar a la gente blanca, no a la gente de color. Pero, pues no sé, o sea, supongo que en los 80s, yo imagino que fue algo así. A lo mejor es otra razón, a lo mejor sí el SIDA surgió en los 80s, pero pues quién sabe. No sé, yo siento que también considera que sí, o sea, cuando te contagias del SIDA no empeoras luego, es algo que va... Es algo, sí, muy muchos años, y cuando ya te das cuenta o lo detectas es cuando ya estás en una fase... Pues ya, ¿para qué le haces al cuento, básicamente, no? Entonces, pueden ser muchos factores. Yo también pienso lo mismo que Rat. Puede que haya sido precisamente porque ya empezó a afectar a personas que al gobierno sí le interesaban. No a los rezagados, no a la minoría. Sí. Entonces, obviamente, cuando todo esto se hace gigante con la pandemia y todo esto, algunos colectivos tomaron conciencia. Irónicamente, los únicos colectivos que tomaron conciencia fueron aquellos que llevaban las relaciones dominante-sumiso o sadomasoquista. Qué loco, ¿no? Sí, ¿quién diría que las que consideran más enfermitos son los que tienen más conciencia? Así que estos colectivos que comúnmente siempre tenían este tipo de prácticas o de juego de roles, empezaron a crear campañas haciendo conciencia, empezaban a repartir folletitos, incluso regalaban preservativos, daban charlas sobre cómo tratar o cómo descubrir la enfermedad o cómo cuidarse y todo el rollo, ¿no? Que siento que está muy chido porque suspendieron sus fiestas, dieron su campaña, luego regresaron a hacer sus fiestas, pero ya fueron un poco más conscientes. Aparte no tenían lugar donde hacerlas porque el gobierno, obviamente como ya era algo en Estados Unidos gigante, empezaron a cerrar clubes, bares, saunas, que también era muy común, en donde la cultura le llegara a ir a estos lugares a practicar cierto tipo de cochinadas, pues iban a estos lugares. Pero como todo esto fue cerrado, entonces tuvieron que moverse, pausarlo o moverse a otro lugar. Sí, porque obviamente el gobierno no toma en cuenta que no se trata solo de los lugares, se trata de las personas y de todas las personas, porque obviamente el gobierno fue a atacar a los lugares donde se reunía la gente gay, porque es un problema muy grande también el hecho de discriminar a las personas con SIDA y que también se les relacione de que son pura gente gay. Sí, eso está mal. Sí, está muy culero. Se me antojó un tamal. Bueno, ese no es el punto. Sí, está muy ojete, es como... Pues sí, automáticamente se relaciona con que solo le da a las personas gay y eso no es cierto. Aparte también eso, súmale, que no sé si en aquella época
todavía se manejaba la estúpida ideología de que si tocabas a alguien con SIDA ya te morías. Sí, pues eso llegó hasta los 90. Me acuerdo que había campañas y que yo en la escuela todavía me llegaron a explicar alguna vez de, no, existe el SIDA, pero si conocen a alguien así, pues no pasa nada si lo abrazas. O incluso si le das un besito, no pasa nada. Aparte porque ya después se enteran, bueno, ya después conforme van pasando los años, la persona que tiene SIDA tiene dos tipos, ¿no? La que sí lo puede transmitir y luego la que no. Por eso hay personas, bueno, que estaban que tuvieron obviamente relaciones, quedan embarazadas y luego tienen al bebé que ya nace con la enfermedad, VIH. Pero a veces no es... es que hace mucho recuerdo que investigué sobre el tema, pero hay algunos que sí pueden transmitirlo y hay otros que no. No me acuerdo cómo funciona, no quiero quedar como payaso, pero si les interesa saber un poco más y no andar diciendo, no la toquen, no la saluden porque tiene SIDA, voy y les doy un zape. No quieran quedar como ignorantes, investiguen en qué consisten las enfermedades antes de hablar. Sí. Pero bueno, o sea, tampoco... O sea, está culero y está mal, obviamente, pero digo, tenemos el ejemplo claro en estos años del COVID y todas las pendejadas que estaban diciendo de que tomaran cloro. En Uruguay creo que pasó, hace poco vi la noticia que el gobierno dio permiso a los hospitales de dar tratamiento de cloro con las personas. Ajá, y todas las estupideces que salieron, digo, hasta quemaron hospitales, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de paranoia y de estupidez colectiva pues surge siempre en todos lados con todas las enfermedades. Entonces, pues bueno, no es justificación, pero entiendo en parte la estupidez humana. Es lo mismo que yo le digo a mis compañeros de trabajo. ¿Qué esperanza tienen que su cliente les diga las cosas y escriben precios con S? Aún no lo supero. Detalle y precio. Es que todo, sí, siempre pasa. Entonces, siempre mis compañeros se emperran como de, es que no leen. Y yo digo, somos estúpidos, ¿qué esperas? Pero bueno, ese no es el punto. Ya después de que pasó todo esto y la pandemia, pues, de estas enfermedades del ETS. Sí, ITS no. Sí, ITS no, ETS. Pasemos a algo un poco más animado, no estemos tan tristones por las innumerables cosas feas que pasaron. Pasemos a hablar sobre la música. En los años 80 ya tuvo más apogeo la cultura líder dentro de la música. Y pues básicamente empezaron a surgir muchas bandas, pero la más famosa, los más famosos, Village People, con canciones tan pegadizas como Why, lo que dijo Rat, o como canciones como In the Name o Macho Man, In the Name, pam 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 pam. ¿Cómo va la de Macho Man? Macho Man. Macho Man. Y aquí vamos a poner a los Minions bailando. Ok. Que ojo, esas canciones se empezaron a surgir desde los años 70. Y ustedes me preguntarán, bueno, si es de los años 70, ¿por qué diablos lo estás mencionando en los años 80? Porque en los años 80 es cuando se dan, o sea, tiene más importancia, por así decirlo, y los colectivos toman estas rolitas y las toman como su himno, básicamente. Uh-huh. Se acordaron que habían hecho cosas chidas, como esas canciones, como la de Macho Man y In the Name. Y es que Village People básicamente es una representación de todo lo que era la cultura leather. O sea, cada uno de los integrantes de Village People vestía un personaje diferente y eran hombres muy masculinos en ese entonces, o con el estereotipo de ese entonces, pero uno era el apache, creo que otro era el bombero, el policía, el soldado o el marín, no me acuerdo, y no me acuerdo qué eran los demás. Creo que había un constructor y todo. Entonces, todo eso pues eran los estereotipos que ya estaban manejando en la cultura leather, y de repente hacen canciones tan pegadizas como I'm a Macho Man. Obviamente iba a pasar que a la gente le agradara cantar a las letras sin saber cuál era el significado. Bueno, Macho Man no tiene mucho significado, solo dice quiero ser un macho man. Pues sí, pero ¿qué tal si eras una mujer cantando eso? ¿Qué das a entender?
¿Qué quieres? Un hombre mamado con bigote, ¿no? Eso sí. Ey. Buen punto. Pues así pasaron las cosas. Ahora, hay mucha gente. De hecho, la banda generó mucha controversia precisamente por lo que Rat mencionó, por la forma de vestimenta y por... No, digo, sus letras no eran tan complejas como lo acaba de decir Rat, pero pues en los videos eran como muy, ya saben, ¿no? Habían movimientos sensualones para aquella época. Y aparte hacían un pequeño guiño en cuanto a la vestimenta, a la cultura leather. Entonces muchas personas se preguntaron si el grupo como tal era... O sea, todos eran gays o porque coqueteaban o porque daban ese guiño a la cultura leather, pero nunca se aclaró, nunca dieron una entrevista. Y pues al final sí, porque tienen que estar diciendo, sí, soy gay. Como Juan Gabriel. Ajá. Lo que se ve, no se pregunta. Él mismo lo dijo. Yo creo que ellos pensaron lo mismo que Juan Gabriel. Exactamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Se hicieron muy famosos, muchos colectivos empezaron a meterse en el mundo de la música, por así decirlo, y empezaron a generar más canciones de este estilo. Está genial, pero las más famosas son esas tres. Esas tres, básicamente. Que las tomaron como himno. Que ahorita pensando, ¿qué canción nosotros tomaríamos como himno en cuanto a comunidad? BDSM. Ay, no sé. No hay una canción específica que diga BDSM. Hay muchas que se llaman BDSM por lo que he podido buscar. Sí, en TikTok hay muchas, sí. Pero son mucho de metal. Sí, y pues no hay nada que diga yo así de, este sería un himno perfecto para BDSM. Digo, algunos dirán que Earned de Weeknd, porque salió en 50 sombras. Pero la letra no hace referencia. No, o sea, el ritmo que tiene ya... Ha habido antes, o sea, es muy sexy, pero ya existía. Además, Two Feet hace lo mismo. La de Dirty Mind también. Entonces, no sé, digo. Hay una canción de Rammstein que sí habla precisamente de BDSM. Pero no sé si ponerla como himno porque también está medio fuerte. Se llama Ich tu dir weh. El video es donde sale con la boca iluminada. No tiene nada que ver el video con BDSM. Y así. Como siempre, así es Rammstein. Besito. Conocí a Rammstein gracias a él. Así es. Excelente gusto musical, caballero. ¿Y tú conociste gracias a mí? ¿Qué banda conociste conmigo? No sé. Ay, quedé como ese gatito disfrazado de payaso llorando. Tenías que decir una banda. A Sabino ya lo conocías. A Sabino ya lo conocía. Es que no te gusta Little Jesus ni nada ni los mesoneros ni nada de eso. Y a lo que escuchas que Julieta, está Natalia Lafourcade, que se va. Ya la conocí hace mucho. Sí. Es que compartimos géneros musicales que ya nos gustaban desde antes de conocernos, ¿no es? Y yo te enseñé muchas cosas nuevas. Sí. Digo, hablando de los 70s, yo te enseñé a Klaus Nomi, que voy a dejar un clipcito ahí, si es que puedo. Exacto. De Klaus Nomi, que es muy bueno. Era un cantante de ópera, pero hacía unas mezclas muy, muy buenas. Y era gótico también, entonces estaba chido. Estaba muy chido. El performance que hace es 10 de 10 para aquella época. Sí. También conocí a Rise Against the Machine. Rise Against the Machine. Que también es muy bueno. Rat lo conoció por un videojuego y yo lo conocí por él. Sí, por Tony Hawk Pro Skater 2. Sí, tiene totalmente el estilo. Sí, rayado. Carry the radio. Sí. Está genial. Bueno, si quieren más referencias musicales, escríbanle a Rat para que les recomiende cosas chidas. Pero ese no es el punto. Ahora vamos a hablar sobre cine. En 1984, James Cameron sorprende al mundo con la película Terminator. ¿A quién no recuerda a ese hombre mamado? El señor Schwarzenegger. Que dice, hasta la vista, baby. Si es ese, ¿no? Uh-huh. Ya me empezaba a cuestionar si era o no. Bueno, tiene cierto... Como tal, la cultura leather dice que es como, súper importante también en el cine, pero no es muy diferente a lo que pasó con la película de Marlon Brando, porque ya sí sigue vistiendo, sí sigue siendo un hombre mamado, sí sigue vistiendo de una forma,
Pero yo siento que ya es también un remix de lo nuevo que estaba manejando la cultura Pues leather. sí, es que, digo, como moda, pues va avanzando. Digo, vuelvo a poner el estilo gótico como referencia. O sea, no podemos tomar lo que surgió desde los años 60, 70 con ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de la banda. Con las onditas así en la portada de su disco. Arctic Monkeys. No, Monkeys. Ay, no manches. Me mame. Sí. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, bueno, los que cantan de Love will tear us apart again. Esos. Sí. Esos güeyes, por ellos nació básicamente lo que llaman música gótica. Y gracias a un periodista, básicamente. Pero bueno. No podemos poner lo que surgió en esos años a lo que está ahorita. Entonces, obviamente va avanzando con el tiempo. Y sí, seguía el estereotipo del hombre mamado, de la hipermasculinidad. Y en ese entonces, en los 80s y 70s, pues también surgió Rambo. Surgieron todos los héroes de acción que conocemos, como Jean-Claude Van Damme y El chanclotas. el Nico, ¿cómo se llama? Steven Seagal. Y no me acuerdo de otros. Pero bueno, surgieron todos ellos. Entonces, pues también ya eran estereotipos de que en el cine y para si querías verte así macho, mamado, así verte bien cabrón, tenías que parecerte y ser como uno de ellos. David Hasselhoff también era uno de esos en esos años. Qué joyas de hombres. ¿No que ahora? ¿Qué tenemos ahora? No Tom que Holland. ahora Tom Holland. O sea, nada, no es cierto. Tom Holland, es que también Tom Holland, o sea, sí está mamado, pero no es de esos mamados. Bueno, tenemos a Jason Momoa. Y ese hombre sí está guapo. Y al otro, Superman. Ah, Henry. Ay, Henry Cavill. De cara es muy bonito. O sea, está mamado porque tuvo que ser mamado para Superman. En Superman lo odio, es el niño bueno perfecto. Pero en The Witcher. No sé, superhéroes para mí X. Ajá, pero en The Witcher es. Sí, es cagado, es divertido. Y él Es que en The Witcher. No he jugado los juegos, dicen que son muy buenos. Pero en The Witcher no me gusta tanto la estética del personaje. De él. Es que es muy mamado. Es que The Witcher también. Sí, pero siento que es demasiado niño bueno para el personaje de The Witcher. El problema es que se quedó mucho con Superman, ¿sabes? Ajá. Es de esos personajes que si le pones otra cosa, te quedas como de no. Sí. Sí, a mí, ay, no sé, la cara nada más. Recortaría la cara de él en el cuerpo de Tom Holland. No está tan mamado. Bueno, sí. No sé. Bueno, estaría raro. Los únicos hombres mamados que tolero son Jason Momoa y, por supuesto, Wolverine. Ah, bueno. Sí, Señorón. ¿Cómo se llama? Hugh Jackman. Hugh Jackman es bueno. Ese actor es muy multifacético. Sí. Puede pasar de superhéroe a algo súper dramático. Sí, y su presentación, bueno, las rolitas de la película del Gran Showman, Dios, qué buenas rolas. Qué buena. Sí, la vi y lloré, como siempre. Sí. La película podrá hacer lo que sea, pero las rolas, ¿qué rolas? Sí, están muy buenas. Hugh Jackman descubrió un talento más que no puede hacer ese hombre, claro está. Pero bueno, eso fue lo que pasó con la película de James Cameron. Como lo dijo Rat, empezaron a surgir pues varios actores que cumplían con ese estereotipo. Y pues obviamente la cultura, después de ahí, la cultura leather empieza a crecer más, empieza a expandirse más. Ya no es solo exclusivo de Estados Unidos, ya pasa del otro lado del mundo, ya estamos hablando de Europa. Y también se encuentra mucho en Inglaterra, pero como que en Inglaterra no predomina tanto. Sí, no. Inglaterra no sé, son raros. Es que en Inglaterra predominan más como Inglaterra es más como de dominatrix. Ajá. Eso es lo que predomina ya. Tú muy bien, Inglaterra. Pero qué fea comida. Ay, sí, es que no tiene mucha... Sí, no, eso que se le llaman haggis. Tripas de becerro. Es que es lo que... ¿Ves que cuando... sí, todo lo que... Y digo, vengo estoy hablando de México que comemos tripas y cachete y lengua y ojo y pero están fritas. Pancita, exactamente, pero el haggis, búsquenlo, el haggis de allá está feo. Fuchi. Nada en contra de ti, Inglaterra, pero fuchi. Y ok, se va expandiendo y todo el rollo y
Pues la cultura leather pasa a ser ya más que nada, independientemente de la cultura homosexual, pasa a ser ese ícono de moda. Que si ustedes ahorita meten leather, les va a aparecer automáticamente lo que mencionó Rad: hombres mamados, personas en la actualidad vistiendo de cuero, que eso es lo que predomina básicamente en la cultura leather original, por así decirlo. Pero también se empiezan a crear, ¿cómo decirlo?, subcategorías dentro del leather. Están también la de los osos. Sí, los osos. Los osos. Busquen osos maduros en su Google y ahí nos cuentan. Ahí nos cuentan qué tal está. ¿Qué tal están? Ositos maduros. Osos maduros. Osos maduros. Ya bien asustados tratando de borrar su historial. Ok. Y obviamente empiezan a surgir varios colectivos. Está genial. Se empiezan a asociar con otros colectivos, empiezan a abrir un poco más el campo y ya no solo es para personas homosexuales, ya entran mujeres, ya hay personas heterosexuales también, ya hay de todo tipo de orientación y preferencia sexual, que digo, está genial. Ya en la actualidad ya ese mundo es más abierto que en los años 50, que solo eran para homosexuales mamados con bigote. Uh-huh. Y que venían de la guerra, ¿no? Entonces, pues está genial que hayan crecido demasiado. Está genial, desde mi punto de vista, que hayan agarrado ese estereotipo de la masculinidad que vendía a Estados Unidos, pero ponerle su toque de que también las personas gays se pueden ver masculinas. No tiene nada que ver con fragilidad, que siento que estuvo muy genial y es una razón de aplaudirles a la cultura leather de aquella época y en la actualidad que lo mantienen todavía. Sí. Aunque, bueno, ya no tiene tanta visibilidad. Aunque, como dice Raven, si buscan leather o BDSM, les van a salir eso. Les van a salir esos estereotipos. Ajá. También cabe aclararles rápidamente que la cultura leather, pues, creció y se enfocó en lo suyo, en la cultura homosexual. Y el BDSM se expandió por otras cosas, como ya lo han visto en el video del contexto histórico del BDSM, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan juntarse. O sea, obviamente hay personas que son leather y practican BDSM. Claro. No tiene nada que... Ya es como... Sí, en la actualidad ya todo eso se mezcla. Ustedes disfrútenlo. No que por el hecho de que pertenezco al BDSM no puedo entrar a la comunidad LGBT o no puedo entrar al colectivo feminista o no puedo entrar a la cultura leather porque voy a traicionar mis ideales del BDSM. No, eso no tiene nada que ver. Son mamadas. Exacto. O sea, si ustedes son feministas y quieren estar en la cultura leather o quieren estar dentro del BDSM, pues adelante. Yo creo que en la actualidad todos estos colectivos, quizás no todos, pero algunos son demasiado abiertos. Y pues básicamente es lo que les hemos mencionado casi todo el tiempo en BDSM 101. Ustedes sean ustedes mismos, disfruten siempre de manera sana y segura. Y pues nada, eso es lo que pasó con la cultura leather. Que como conclusión entendemos que la cultura leather ha asumido y ha llevado a crear estos grupos de hombres gays rudos, masculinos, pero que también pueden ser femeninos. Que está súper genial. Pues sí, es que lo que buscaban era eso. Básicamente que el hecho de ser gay no te hace, ¿cómo se llama? Débil, no te hace frágil. Si quieres serlo y quieres llevar así tu preferencia sexual o tu personalidad o el hecho de ser homosexual, sientes que es así, puedes serlo. Obviamente nadie dice que está mal. Pero también está el otro espectro, el otro lado. Puede ser un hombre súper rudo, súper con un carácter muy fuerte, con una personalidad muy dominante, y aún así ser gay, porque no tiene nada que ver. Sí, así que no digan esos comentarios de ay, tengo un amigo gay, yo también, vamos a presentarlos. Bueno, tu comentario salió muy de la nada, no sé qué tenga que ver, pero... Pues no sé, quería aclararlo, porque las personas que creen que tienen amigos gays pueden ser como Cupido y unirlos. Ah, sí, no sé. Eso es de muy mal gusto. Y también el hecho de que veas a una persona, no sé, como Rad y que resulta... Hola. Y que luego cuando diga, es que soy gay, la gente se queda, ay, no te veías como gay. Sí. Es como de, ¿cómo se tienen que ver entonces? Bueno, ya desahogué mi veneno. Pues el chiste es respeten y sean respetados.
Y como datito extra, pues la bandera, como en todos los colectivos o todo este tipo de movimientos, tienen su propia bandera, que se llama la bandera del orgullo Leather, que fue diseñada por Tony DeBlaze, quien presentó el diseño en el evento Mr. Leather International el 28 de mayo de 1989 en Chicago, Illinois. Ahora, digo, no es una gran obra maestra como la de Japón. Bueno, la de Japón todavía tiene... La de Japón es blanco y un punto. Sí, pero ellos son muy minimalistas, está justificado. Sí, pero es blanco y un punto. A mí sí me gusta la bandera de Japón. También me gusta la de Italia. Es como la de México. Es la de México, pero me gusta la mía porque tiene un águila comiendo una serpiente en un nopal. Jamás en la vida se le hubiera ocurrido a Italia, que nada más tiene ahí 3 francas sin chiste. Pues sí. O la de España tiene también un... La de España creo que... Sí, tiene un escudo, me parece. No estoy muy seguro. Creo que tiene un escudo y creo que trae un león. Sí, algo son así. 2 leones. Bueno, ya nos desviamos. La bandera del orgullo Leather consiste en que se compone de 9 franjas horizontales de igual anchura y desde la parte superior hasta la parte inferior con rayas negras alternadas con azul rey. Les mama usar ese color. Y la banda central es blanca y en el cuadrante superior izquierdo de la bandera se ubica un gran corazón rojo. Sí, la neta está bien culera. Es como la de BDSM. Pues de ahí se la piratearon, básicamente. ¿Qué pasó, Tony DeBlaze? Ahorita voy a cuchichear su trabajo a ver si es bueno. Pero sí, las dos están muy culeras. La neta, ninguna me gusta. La del BDSM solo tiene el Triskel. Aparte de lo que ya mencionó Raven. Además... No sé, tan feas. O sea... no sé, no tengo más que decir. Están feas. Yo hubiera puesto al Minion que está disfrazado de Macho Man en la bandera del orgullo. No sé, siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo. Quizás no le pagaron al diseñador, le dijeron, te voy a dar 5 pesos, o tomas uno de esos. 5 pesos. Y el diseñador dijo, el arte se paga. O algo por el estilo. Pero al final pues diseñó esa cosa de la cual yo no me sentiría orgullosa. Si yo fuera diseñador y me pusieran a hacer una bandera, primero no aceptaría el trabajo porque no tengo todavía la capacidad para sintetizar tanta información en una sola bandera. Y segunda, no haría cochinadas como esas. Y eso es todo. Bueno, pues ya finalizamos el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado mucho el episodio, que hayan aprendido más sobre la cultura leather y que ya sepan diferenciar entre BDSM y cultura leather. Y pues si son personas homosexuales les haya ayudado mucho de que también puede haber un equilibrio entre la masculinidad y la fragilidad y está súper genial, gente. Hay que aplaudirle mucho eso a la cultura leather. Y pues nada, eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. ¿Algún anuncio que tengas? No, porque miren, a Chile estoy con que voy a grabar lo del contenido exclusivo aquí para YouTube, los cursos y todo ese desmadre, pero al Chile no he tenido tiempo. Entonces va a salir, ahorita ya abrí Patreon otra vez, pero no está activo, tengo que meter ahí los niveles, tengo que hacer trabajo. Ya todo eso lo avisaré cuando tenga que avisarlo por Instagram. Aparte estamos un poquito ocupaditos. También otra pregunta, ya no hay Discord. Ya sé que quizás por aquí no preguntan, pero no. Si en caso de que llegaran a preguntar, no hay Discord hasta nuevo aviso. Eso es todo. Sí, por cierto, felicidades, es tu cumpleaños. Ay, muchas gracias. Cántame las mañanitas de tu pollo. Bye.